ir a una entrevista y ser un espectacular orador y después eso no se sostiene en la ejecución y tenés un problema para la persona como para la compañía. Sol de Cabo tiene una experiencia única liderando áreas de persona y cultura, tanto en startups como Betterfly y Notco, como en corporativos como Natura o Mallplaza. Como arquitecta cultural de organizaciones de rápido crecimiento, hoy conversamos sobre un desafío que es fundamental: cómo contratar a los mejores para la etapa de tu empresa y escalar equipos con propósito. Yo creo que las personas se enamoran del currículum o del LinkedIn, no de lo que está viendo ahí. ¿Cómo fue tu paso desde un corporativo a un Notco? Si vos realmente querés estar en una startup, te tiene que mover, trabajar con gente, para gente y en un ambiente de colaboración, porque que pase es responsabilidad de todos. Como arquitecto de tu destino, ¿qué es lo que querés construir de acá para adelante? Eso a mí me determina mucho, porque es ¿para qué venís acá? Bueno, Sol, qué rico tenerte en Nación Emprendedora. Muchas gracias. Esta es una de las conversas que más tiempo llevo esperando. Nos costó coordinar. Así que para los que quieran entrevistar a Sol, sepan que les va a tomar tiempo. ¿Ah? Pero más allá de eso, una de las principales razones por las que llevo tiempo queriendo conversar contigo, Sol, es porque yo estudié ingeniería comercial y creo que en el mundo de los negocios, tanto de grandes empresas como de startups o en general, creo que hay dos cosas que son tremendamente subestimadas y uno es los equipos. Entonces muchas veces uno escucha, de hecho estaba escuchando otro podcast que salía Patricio Parodi diciendo que una de las claves del éxito de, por ejemplo, Consorcio ha sido que la capacidad de rodearse de muy buenas personas, de contratar a muy buenas personas. Y eso, si bien a uno quizás se lo repiten y uno lo escucha muchas veces, es difícil. Entonces, a ti en los roles que te ha tocado, no sé si me podrías comentar desde tu perspectiva cómo contratar a buenas personas, cómo rodearse de buenos equipos, cómo encontrar a eso. Bueno, buenísimo. Primero, gracias por el espacio. Sé que hemos jugado como al gato y al ratón para poder coordinar esto, pero la verdad que los últimos meses fueron súper intensos. Ahí vamos a hablar más en profundidad de distintos desafíos, así que gracias por la paciencia No, feliz, y por no Sol. perder la perseverancia, que creo que es uno de los puntos que te voy a... Era una prueba, te apuesto que era una prueba. No, que también voy a tocar ahora. Mira, yo creo que yo tengo algunas como mantras que creo que están buenos siempre tenerlos en cuenta y lo que mencionás es súper real. Primero, para mí el talento trae talento, ¿no? Es así, o sea, es algo que por naturaleza, no hay una explicación racional o una fórmula que decís tenés que hacer esto, esto y esto, pero cuando vos te empezás a rodear de personas que tienen una determinada forma de pensar, desde su mindset, ¿no? Que les interesa el desafío, que tienen energía, que están conectados con un propósito personal, ¿no? Desde la transformación de algo o de buscar construir un legado en X, y se junta y se vincula por el ser humano en sí con personas que relacionalmente pueden tener esas mismas como inquietudes, ¿no? Entonces, creo que el primer punto, yo creo mucho en los referidos, ¿no? Ya. Creo que eso, y ahí te voy a contar algunas anécdotas, creo mucho de que para mí, a la mejor referencia de Sol de Cabo habla el que trabajó conmigo, el que estuvo conmigo, en los distintos ámbitos, no importa qué tipo de stakeholder, ¿no? O sea, no es la presentación que vos hagas, porque vos podés ir a una entrevista y ser un espectacular orador y después eso no se sostiene en la ejecución y tenés un problema para la persona como para la compañía. Entonces yo siempre creo mucho en ese referido, porque el referido habla desde o que movilizaste algo, o que lo ayudaste en algo, o que fuiste un viabilizador en algún momento difícil, y creo que eso es lo que realmente construye tu marca personal, ¿no? Entonces, a lo que vos me comentabas, digo, creo que una de las principales cuestiones es como el dime con quién andas y te diré quién eres, pero desde una perspectiva apreciativa y positiva. Creo que eso es súper importante. El tema del referido, siempre entendiendo desde dónde se conocieron y desde qué ámbito y desde qué necesidades está buscando la persona. Y para mí en esto también hay mucha, a mí me divierte, porque creo que es parte de lo que me gusta de estar en el área de personas, el diálogo y la conversación, ¿no? Yo muchas veces muchas veces tenés búsquedas muy específicas, pero en momentos donde no tenés búsquedas, la proactividad de tomar un café con una persona, conocerlo, entender en qué está, cuáles son sus desafíos a futuro, pero yo hay una pregunta clave que siempre hago es, como arquitecto de tu destino, ¿qué es lo que querés construir de acá para adelante? Independientemente el rol, o sea una persona de top executive y que tenga una carrera histórica y súper exitosa, hasta un analista. Eso a mí me determina mucho, porque es ¿para qué venís acá o para qué te querés mover? Entonces,
desde esa proactividad de estar permanentemente, y esto no tiene... Como en el mercado laboral, o sea, aun cuando no estés personas, contratando, exacto, y no necesariamente, y a veces yo soy muy de que para mí no trabajo en que el equipo de personas sean silos, ¿no? O sea, esto lo puede hacer una persona de personas, lo puede hacer una persona comercial, lo puede hacer alguien que lidera la empresa. Siempre estar en contacto con ese networking y esa red es mucho más potente, creo yo, o considero en mi experiencia más potente que a veces ir desde cero. Los headhunters me van a odiar con esto, pero ir desde cero a empezar un proceso para determinadas situaciones. Y más te digo en el startup. ¿Por qué? Porque en el startup pasa algo de que cuando vos empezás a conversar, ya sabes si la persona va a ser fit con la cultura, si va a ser fit con el desafío, si tiene la misma ambición o vos de la hambre. ¿Cómo logra eso? A mí me pasa, no sé, de repente procesos que uno ve de los dos lados, cuando me ha tocado contratar o cuando me he cambiado de pega, que uno mismo a veces se enamora medio del candidato. Entonces empezáis a tener sesgo, minimizáis las faltas que hay, bueno, no será tan así, como cuando ya estáis como enamorado del perfil, y muchas veces ese perfil ni siquiera viene de la conversación, sino que ya te lo haces desde donde viene, es un ex McKinsey o ex Rappi. Mira, y yo combato mucho con eso, porque por eso digo, yo no leo, muchas veces no leo ni siquiera ni el LinkedIn, menos te digo el currículum, antes de la entrevista. Buena. Y no lo hago no por un tema de desinterés, sino para no generar ningún prejuicio o sesgo. Claro, ¿no? ¿Y por qué te digo esto? Porque, y más en mercados latinoamericanos, me pasa muchísimo acá, es que fue a una determinada universidad, que estudió afuera. Entonces, las credenciales son súper importantes. Jamás voy a deslegitimizar porque hay un esfuerzo pero eso no significa que sea el mejor, ¿sí? O que sea, no sé si el mejor, que sea la persona para ese rol. Para mí en esto lo que es muy importante, por eso te digo en la conversación, y yo creo que las personas se enamoran del currículum o del LinkedIn y con los logos que tienen, no de lo que está viendo ahí. Hay personas que pueden aportar muchísimo por su carrera, por su historia de vida, por muchas situaciones que le ha tocado vivir en empresas que han tenido que salir adelante, empresas que se han tenido que reinventar, empresas que han tenido que cerrar, y tienen una sensibilidad o un manejo o competencias que te permiten construir realidades distintas. Por eso para mí es muy importante como conocer esto, como quién sos, qué es lo que venís a hacer, qué es lo que te gusta, pero mucho hablar más desde la cancha, quizás, y desde el ¿qué te tocó vivir? No sé, me tocó vivir, y me acuerdo una vez en una entrevista como dar vuelta a un Chapter 11, una empresa y la persona entraba como súper como empoderada con que acá vengo a dar la vuelta, porque le vendieron el reproyecto, y cuando se entró dicen, no hay plata, tenés y what the fuck. Claro. Y claro, y decís, bueno, desde ahí esa resiliencia, esa capacidad de en contextos difíciles mover gente, o sea, empezás a leer muchas cosas que no tienen que ver con el éxito, que tienen que ver con la realidad. Claro. Y ahí ves cuán tiene los pies sobre la tierra, o cuán soñador es, y cómo o por ejemplo, te identificas mucho al soñador, pero que está desconectado de la ejecución. Entonces lo tratás de llevar, bueno, pero ¿cómo lo vas a hacer realidad? ¿Cuál es tu plan? Y ya te das cuenta, o sea, creo que si me preguntás, que como para ir cerrando, yo creo que más que buscar las respuestas en ese tipo de conversaciones es saber hacer las preguntas. Perfecto. ¿Sí? Y ese tip para mí es muy relevante. Y ese tip tiene que ver con esto. Es como, siempre mis entrevistas o trato es como presencia plena. ¿Sí? Es como que si tengo que conocer a alguien para un determinado rol que va a generar un impacto a nivel organización, un impacto en su vida, porque me ha tocado mover ejecutivos de un lugar al otro, de países, de roles muy importantes, y hasta donde es como, tenés tu carrera ejecutiva y te vas a venir acá y yo te voy a pagar menos de un 30% y tenés todo este desafío, o sea, se la pinto terrible. Decime, ¿por qué querés venir a trabajar con nosotros? Entonces, ponerlos en situaciones que les apriete el zapato, pero desde un lado como, pucha, pero vos tenés la persona que tiene esa capacidad de querer movilizar, es como, eso es lo que quiero, eso es lo que me gusta. Claro. El candidato que está buscando esa estabilidad, que no la juzgo, que está bien o mal, que entra a la cuenta corriente todos los meses lo mismo, y que no es el perfil para esa compañía. Claro. Y yo también arranco siempre las conversaciones, cuando ya son más entrevistas programadas, como, para mí no hay perfiles ni buenos ni malos. ¿Sí? Existe un perfil
para cada compañía en función de lo que Y necesita. para cada cargo dentro de la compañía también. Exactamente. Claro. Entonces quizás no me... Y me ha pasado, es como... Y así se construyen las relaciones. Es, che, bueno, siempre yo lo menciono con Caro Samson, che, quizás no es el momento, porque quizás en el momento de vida, en el momento de carrera, pero te puede servir para esta charla en esta otra compañía que está buscando esto otro y le generas una oportunidad y así es como empieza a girar como la rueda. O sea, y pasa que el candidato sea consciente o que la persona, cuando en esas conversaciones vos ves cuán consciente es la persona del momento actual. Claro. O sea, hay kamikazes como yo, por ejemplo, yo me cambié, tenés gente inconsciente, como yo me cambié. He entrevistado varios de eso en el podcast. Sí. Yo inconsciente, o sea, yo me acuerdo cuando me hicieron la propuesta de Notco, estábamos en plena pandemia, yo estaba en Natura, yo llegué a Chile a través de Natura, en un proceso también de cambio de país para tener un desarrollo O sea, te profesional. habías movido internamente en la compañía. Claro, yo estuve 9 años, 9 años en total, pero por ahí estuve creo que es, más o menos 5 o 6 en Argentina y el próximo paso de carrera era venir a Chile. Vine a Chile, el desafío de Natura fue muy relevante en términos al primer tiempo y ahí aprendí mucho y ahí estudié coaching y todo, desde cómo encajar en una cultura, en idiosincrasia, hacer un turnaround cultural de la compañía. Y uno subestima, dice, siempre me fue bien, tuve una carrera exitosa, pero en esto, o sea, admitir la ignorancia de no puedo movilizar siendo argentina un chileno porque no me quiere, porque le molesta mi tono de voz. Digo, ¿cómo me gano o cómo hago esa estrategia de ganarme a cada persona? Entonces quizás mis limitaciones ahí no tenían que ver con mis competencias técnicas. ¿Y dónde vino la irresponsabilidad? Cuando, después de 4 años hice una estrategia, lo logré y todo, pero digo, ese vínculo y lo que aprendí fue mucho más comportamental que técnico. Pero ya a los 4 años tenía Pedro, mi primer hijo. Pedro tenía 6 meses y me invitan en plena pandemia a liderar globalmente Notco. ¿Y quién se cambia con un bebé de 6 meses y en pandemia a liderar como una empresa que está en pleno proceso de scale-up, de crecimiento? Claro. Y bueno, ¿y por qué? Pero porque soy una persona no con una ambición desde el poder demostrarme a mí misma, sino decir, puedo llevar, por ejemplo, todo el conocimiento que tengo en estos 16 años de carrera a una empresa que es una hoja en blanco, a que tiene un desafío de crecer desde Latinoamérica para el mundo, a hacer una disrupción en una industria que hoy no está desarrollada, a tener ejecutivos que realmente se vea que el país tiene ese potencial, que fondos internacionales. Y eso a mí me voló la cabeza. Ya. Sol, y en ese sentido, ¿cómo fue tu paso desde un corporativo, desde procesos, desde eso que también tú pensabas era lo que podías aportar en Notco, ¿no es cierto? ¿Cómo es ese paso a un Notco? ¿Y con qué te encontraste? ¿Cómo fueron esos desafíos? Esa anécdota siempre la cuento porque uno siempre cree que el startup es súper fancy y esto es innovación y te encontrás haciendo desde, no sé, Notco no ordeñamos la vaca porque no sacabas leche de la vaca. La not vaca. Claro, pero básicamente te encontrás desde hacer el café hasta tener una reunión con un directorio, con un inversionista. El desafío fue duro, te soy sincera, porque uno se enamora en esto, ¿no? Como se enamora de las fotos, se enamora y dice... y creo que tiene 2 cosas, y ahora te voy al resultado, ¿no? Como vivir el proceso. Primero es como, tenés que tener muy claro que es un quiebre de mindset, ¿sí? Yo creo que lo subestimé, ¿sí? En su momento es como que, sí, pregunté los principales indicadores, entendía como, el potencial estaba en todos lados. Yo tenía un vínculo como afectivo, amoroso con Notco. ¿Por qué? Porque Pedro, mi primer hijo, nació con alergia alimenticia. Perfecto. Entonces, lo único que Pedro podía tomar, o sea, lo único que yo podía tomar para poder darle a amamantar a Pedro era la Not Milk. Perfecto. Entonces, o sea, eso te había sensibilizado con que me había sensibilizado. Había un segmento, había un público. Claro, con un público que atendía, por ejemplo, en ese caso, la lactancia. Y yo soy pro leche. Después terminé saliendo, no, porque no pude dejar la leche, pero digo, no. Me había sensibilizado en, esto es una ayuda o una transformación a gente que quizás necesita otro tipo de alimentación, ya sea por una convicción, porque es vegana, como también porque querer comer distinto. Digo, están generando un impacto en una industria. Y eso a mí es algo mucho que me llama mucho la atención porque es trabajar con propósito. Yo venía de una compañía que siempre trabajé con propósito y eso para mí es mucho en mi ADN. O sea, perfecto. El propósito que tenía. Entonces, como que eso me movió independientemente. Después otro driver era como, en ese momento tenía 33 años, ahora estoy más vieja ya, pero era como,
tengo 33 años, el rol que seguía era volver a Argentina en un rol que ya estaba acordado, porque estos movimientos muchas veces son por tiempos, Ya, son como por dentro de un plan de asignaciones, carrera, ¿no? claro, Como- de 3, 4 años. Y la verdad que digo, claro, vuelvo, y un rol de mayor relevancia exponía mayor cantidad de viajes. Bueno, ¿qué es lo que yo quiero para mi vida? Por eso Ya. voy a eso de, como arquitecta de mi destino. Mi primer hijo, que esa es otra anécdota, pero mi mamá nunca me tuvo mucha fe para la maternidad, porque amo ¿Por qué no? trabajar, Ah, ya. amo trabajar, entonces digo, a mí la maternidad me hizo un clic importante, decir, pero ¿a qué costo quiero seguir esto? Quiero seguir haciendo lo que me gusta, quiero disfrutar, quiero que mi hijo sepa que mamá disfruta de que trabaja, pero no quiero vivir arriba de un avión y no verlo. Claro. Entonces digo, pero ¿cómo puedo mantener ese nivel como de commitment con las organizaciones y a su vez hacer lo que me gusta? Y esto era un contexto donde la casa, o sea, Notco estaba en Chile, requería justo estamos en pandemia, pero requería poder aportar valor y yo traía toda la experiencia de ese mundo Ya. corporativo que O sea, podía... estaban en la etapa que ya había más equipo y tenía que empezar a armar procesos, Yo tenía que estandarizar armar cosas. todo, o sea, armamos Ya. todo el management team de Notco. Ese era el gran desafío. El gran desafío y todo. Y bueno, y dejas atrás un montón de beneficios. No sé, la autocompañía, que vos decís ahí te duele, pero claro, digo, bueno, es pensar Claro. distinto, porque el upside está en otro lado. El upside es a riesgo y es, si esto funciona, nos va bien a todos. Claro. Y si nos hundimos todos. Es una mentalidad mucho más de founder, ¿no? Y yo me acuerdo que el primer mes, no me lo voy a olvidar más, dije, ¿qué hice? Tipo, hablaba con la consultora que me había llevado, que terminamos siendo grandes amigas con Barbie de Hunting, y tipo me decía, no, gorda, pero sos vos la persona que puede transformar esto, sos vos, y es pasar ese valle, ¿no? Como, Ya. y después me enamoré. Me Ya. enamoré de eso porque sentía, Hay luz al otro lado del túnel. hay un montón, ¿por qué? Porque podés aportar valor. Y creo que cualquier profesional donde siente que puede, Claro. no es hacer la diferencia, ¿no? Porque eso para mí habla de una cultura de competitividad y yo hablo de una cultura de colaboración. Es, podés hacer la diferencia podés aportar valor desde un espacio donde sea que estés haciendo ese café puede transformar porque está rico y es un inversionista y te va a poner plata. ¿Entendés? Y quizás a ti se te da mejor, se te da fácil, ya tenéis la experiencia, ¿no es cierto? Y para lo otro es, wow, no se me habría ocurrido que podíamos hacer esto, ¿no es cierto? Exactamente. Y te hace sentir valorada también. Y te hace también desafiarte O sea, para... tú aportas valor y te sientes valorada, ¿no? Exactamente. Y te hace desafiar, no me voy a olvidar más, la reunión que tuve una de las primeras meses con Mati Muchnik, que era mi jefe en su momento, y con Joe, que es uno de los ejecutivos de la compañía. Y era claro, yo soy ingeniera de formación también. Entonces, para mí las cosas tienen una planificación, me viene una estructura corporativa donde vas con una presentación, esta es la planificación, esto es lo que voy a hacer, o sea, te estoy informando, podemos discutir, pero hay un norte, hay un plan, hay ejecución, que es lo importante. Ejecución. Y el bias for action es una de mis principales como competencias. Y era Mati, no, sin presentación. No, pero ¿cómo vamos a hablar sin una presentación? ¿Entendés? Y era, no, pero contame. Y fue todo un desafío, porque quizás entender que una persona que estaba en el rol de él, liderando una compañía en ese momento que estaba saliendo al mundo, su tiempo era corto, los mensajes que yo tenía que pasarle eran precisos, cortos, al hueso, desde lo que me podía ayudar, cosas que yo le preguntaba a él y es como tipo, para eso estás vos. Y yo que, claro, sí, yo ya sé que estoy para eso, pero claro, uno tiene una estructura, el gerente general que tiene el comité, que lo va a validar, que todo, y acá era como, claro. No, o sea, es tu responsabilidad. Entonces, te desafía mucho y para eso tenés que ser muy resiliente, ¿sí? Y creo, por eso yo digo, es bien el ser consciente y en esas conversaciones, yo nunca hablo de entrevistas, hablo de conversaciones. Yeah. ¿Por qué? Porque yo no soy quien para entrevistarte a vos. Esto es una elección mutua. O sea, vos tenés que querer elegir estar acá y yo tengo que cuidar la relación de que a vos te sirva y a mí me sume también. Porque si no, el problema después es más grande. Claro. Es problema para vos que tenés atrás o dejaste algo que no estaba seguro. O sea, creo que uno de los principales aprendizajes en todo el ecosistema del startup y que me lo llevé para la vida, en todo, en Betterfly lo mismo, hablé más de ese primera paso que agarré, pero en Betterfly, como yo siempre digo que Notco fue mi MBA y Betterfly fue mi PhD en áreas de personas, es si la persona no está convencida, vos la podés encantar, pero no la podés convencer. Y eso es súper crucial, porque en el tiempo va a haber, y más en startups o en este ecosistema, momentos
de gloria, momentos, o sea, de mucha euforia y momentos de mucha crisis. Los altos son muy altos y los bajos, Bajos son muy bajos. bajos. Esto es del 1 al 10, estar en el valle, y a veces hay que, son años, y estar en y después bajar es muy... Y las personas con las que trabajas te pueden, desde lo anímico, sostener, podés aperrar juntos, pero hay un trabajo personal muy importante, ¿sí? Que uno tiene que ser consciente hasta dónde, cuándo, por qué. Yo, uno de mis principales motivos de elegir salir de Betterfly no estuvo que ver ni con la compañía, tuvo que ver mucho con mi momento personal de decir, bueno, tengo chicos, necesito una dinámica que hoy me permita equilibrar las cosas que para mí son importantes, y yo amo este trabajo y amo, o sea, con Eduardo, con Cristóbal, la relación que tengo es como hasta de no solo de amistad, como de mucho vínculo. Ellos vieron, o sea, yo después de llamar a mi mamá para decirle que estaba embarazada de mellizas, lo llamé a Eduardo llorando. Eduardo tiene mellizos. Me decía, es lo mejor que te puede pasar. Y yo, no esperaba ni una, le digo. Y vieron todo y me acompañaron en mi proceso como con después la llegada de las mellizas. Entonces, pero mucho te puede sostener la gente que está al costado, pero hay mucho que tiene que ver con tu convicción y con ese momento personal de estar preparado, decir, sí, yo quiero estar porque esto es lo que quiero conseguir y esto es lo que quiero buscar. Y también saber determinar cuándo pedir ayuda, cuándo ya te quemaste y decís, o cuándo en realidad son cosas que es mucho de crecimiento personal. Siempre leo mucho y escucho muchos podcasts, pero esto de que no se habla mucho de la salud mental del founder, ¿no? Un temazo. Es un temazo y que están muy solos, ¿no? Perdona, Sol, ¿eso tú crees que es válido tanto para una startup como para un scale-up? Porque pensando en la startup, yo tengo la impresión de que uno puede estar más solo. Y es también cuando uno piensa en la startup como en sus distintas etapas, y también otro de los desafíos que hacer después con los founders. Pero el founder es quien al principio empuja y hace todo tipo de función y logra medio armar un equipo. Pero ya el scale-up, en teoría, los roles están un poquito más delimitados, ¿no es cierto? ¿El founder sigue estando solo en un scale-up? Mira, yo creo que va más allá del rol, es la persona, porque después lo que cambia es una decisión. Es el volumen del problema, porque está solo pero en otros ámbitos, ¿sí? Entonces, por eso para mí la convicción y esa parte individual tiene un peso tan grande, porque después, mira, te lo pongo en números. Siempre el 60% de esa convicción personal que te sostiene es en cualquier edad. Después el 40% se puede ir distribuyendo porque podés tener un management team que en eso te hace backup de otras cosas y no te tenés que encargar vos, pero vas a tener otros problemas. Vas a tener el problema de un directorio o de fondos o de querer tener una expansión internacional y no tenés el product market fit que esté justo acotado para eso y tenés un directorio que te va a estar presionando. Entonces digo, siempre existe eso y siempre esa presión, independientemente cuál sea la causa, va a existir en esos roles. Claro. Después lo que vos vas a tener son buffers que te ayudan desde distintos ángulos, ¿no? Para que tus problemas estén en otro espacio y tu tiempo sea más efectivo de cómo lo usás en determinadas cosas. Entonces, por eso yo siempre digo que para mí la convicción personal o ese 60% que le llamo yo, tiene que ser muy de las raíces de uno y de tener muy claro qué es lo que quiere, para qué lo está haciendo, en qué momento de vida está. Yo esas preguntas si me preguntas como preguntas claves en conversaciones, hasta con gente que no conozco, porque a mí me pasa sentarme a contar, hola, ¿qué tal? Y he conocido, millones de personas en estos procesos y es, bueno, contame en qué momento de vida estás. ¿Quién sos? O sea, contame quién sos, pero no desde... yo les digo que el LinkedIn ya lo leí y muchos se van a estar enterando que no lo había leído antes, pero ¿en qué momento de vida estás? ¿Quién sos? No, y empiezan con su carrera. No, quiero saber en qué estás. No quiero saber el colegio y dónde estudiaste. Quiero saber en qué estás. Claro. No, bueno, mirá. Estás buscando crecer, familia. Mira, me separé y te aparecen cosas buenas, tipo, no sé, no que sea buenísimo separarte, pero digo, me separé y la verdad que me separé y eso me hizo reflexionar la importancia que tiene el rol que ocupo en mi familia, o me separé y tengo más tiempo o la verdad, ¿sabes qué? Vengo de una aventura y me encanta. Entonces vos vas entendiendo claro. desde dónde está movilizado,
¿sí? Claro. Y de nuevo para el rol, que también eso es importante. Exacto. Porque puede ser que no haga fit con el rol dentro de lo que estás buscando, pero sí con otro rol, o definitivamente no con la compañía. O con la energía que puede tener la persona Claro. en ese momento. Yo soy una persona que tengo exceso de energía, que mi desafío es cómo administrarla. ¿Ya? Siempre dicen, todos me dicen, sos intensa. No, soy excesivamente enérgica. Quizás hay momentos de tu vida en donde la energía, y mucho nos pasa a las mujeres, y ahí voy a hablar de las mujeres, en momentos de crianza o de maternidad y todo, como que tu cabeza es como, y yo con mellizas es un multitablero, es como un dashboard Me activado imagino. todo el tiempo, y es como, hay cosas que no tenés energía o no tenés ganas, entonces necesitas estar en un contexto mucho más contenido, y cuando digo contenido es de resultados estables, de situaciones que no te movilicen de un día para la mañana, no sé, Sin imprevisto. Claro, o sea, che, ¿sabes qué? No, salió una reunión que es súper importante, me tengo que ir a Estados Unidos mañana. Y decís, no, sí, pero los chicos tienen colegio, las otras dos, ¿cómo hago? Tengo que sacármela. Entonces digo, quizás la energía, Claro. yo tengo mucha energía, por eso lo puse en mí. Claro. Pero hay veces que no es no querer, es no poder por Claro. cómo estás. Entonces, entender el contexto de vida en esas conversaciones, por eso yo nunca lo pongo desde entrevista. Y son sutiles diferencias que construyen realidades. Cuando vos ya lo ponés como che, quiero tener una conversación, seteás distinto la expectativa. Si vos decís, che, quiero tener una entrevista, puta, Claro. me voy a pasar una prueba. Claro. ¿Entendés? Entonces, Claro. cuando vos pones, quiero tener una conversación, o sea, hasta corporal, te digo, por rapport, Sí. es tipo, tengamos una Para levantar conversación. capital también, está ese dicho en inglés, lo voy a como traducir, pero en el fondo pide consejos y te darán capital, pide capital y te darán consejos. Entonces, cuando tú planteas una reunión de fundraising como, oye, te puedo pedir consejo, siempre la conversación va a ser distinta y el tipo va a estar con, digamos, con las barreras menos arriba que si tú le dices quiero consejo. Entonces, con Porque consejo quizás va a estar evaluando tu compañía de otra manera. Y lo mismo para una conversación. Yo una conversación iría muy diferente a una entrevista. Y eso, estás haciendo atracción de talento igual. Exacto. Porque vos decís, va a entrevista. Y te va armando como una red, además. Te va a armar Quizás porque no es el momento, o sea, ese mismo tablero que me decías con tus niñitas, con el trabajo, qué sé yo. lo mismo, o sea, yo tengo candidatos, no sé, que he entrevistado de Mercado Libre, de Ualá, que no entraron a posiciones. Y, che, ¿sabes qué? Tengo un amigo que está haciendo una consultoría en Data, en AI para esto. Mira, te lo recomiendo este tipo que Te lo quedaron entrevisté. en el radar igual. Es grosso, le conseguí el teléfono, y vas conectando. Y para mí, la vida es connecting dots. Y en atracción de talento, si uno logra construir esa estrategia, pero si la parás desde, hola, yo siempre lo primero que digo cuando me presento, soy mamá de Pedro, Victoria y Luisa, soy argentina de sangre, chilena de corazón, nunca empiezo con soy gerente de, no, Claro. para mí lo que me mueve, o soy VP de, yo soy Sol de Cabo, y si buscaste un poquito vas a saber más o menos cuál es mi línea, cuál es mi onda, y si me vas a querer tirar todos los títulos adelante, pucha, vamos, te voy a Claro. llevar para otro lado. Entonces Oye, Sol, ¿cuánto tiempo estuviste en Notco y cuánto en Betterfly? Pucha, me estás haciendo hacer cuentas. Más o Yo menos. 21 años de trayectoria y me estás haciendo conectarme con mi carnet. Eso después lo cortamos, Sol. No, en Betterfly estuve casi 4 años Ya. y en Notco 1 año y medio, Ya. no llegué a los 2 años. Oye, y una de las cosas que también me parece fascinante de los aprendizajes que podéis tener es en ese tipo de compañía, o sea, cuando pasas de un corporativo y entras ya al mundo startup, te toca además pandemia, luego viene el 2021, época en que se levantó muchísimo capital, entonces si bien te pasaste scale-ups, eran empresas más o menos bien capitalizadas. Y me imagino que parte de ese capital fue destinado a contrataciones, a expansión regional. ¿Cómo viviste esos procesos? ¿Cuánto fue, no sé, el máximo de personas que te tocó contratar? ¿Cómo una empresa define, sobre todo cuando tiene una carga que son muchas contrataciones mensuales, cómo acertar en el candidato correcto, cómo minimizar errores, que me imagino que igual te equivocas? Pucha, y vuelvo a lo mismo, me ha tocado, o sea, no me voy a olvidar las llamadas telefónicas de abrimos Perú, Colombia, México, Ecuador en 2 semanas. No, así no se puede. Y hay que hacerlo, o sea. Primero para mí es como, yo lo primero que hice cuando decidí asumir el desafío de Betterfly fue concentrar en armar un equipo de talent acquisition, ¿sí? Ya. Y ese equipo de talent acquisition, desde como brifear qué tipo de perfiles, qué era la moneda, y empecé proactivamente, antes de saber que tenía que hacer eso, a mapear mercado, entender. Y después, a través de estas conversaciones, uno también define mucho qué perfil sí, qué perfil no. Entonces, ya va generando una red. Haces stakeholders, networking, empresas como
no sé si se pueden nombrar, pero como Startup Chile, Endeavor, te ayudan también con herramientas de referenciados, los fondos mismos. Entonces, vas construyendo la red, ¿sí? Perfecto. Y vas armando un equipo, o mismo, a ver, Eduardo seguía entrevistando hasta que yo me fui, Cristóbal lo mismo, y Eduardo hacía lo mismo. O sea, yo empecé a hacer cosas, o sea, acá en esto estábamos todos, no es que por personas, porque yo también tenía que decir, pucha, ¿cómo le cuento qué es? ¿Sí? O me pasaba con Notco, en cualquiera, digo, ¿cómo le cuento qué es? Bueno, ¿en qué momento tiene que entrar el founder? Tiene que entrar cuando el candidato realmente le falta un golpe de horno, por decir, no está decidido, pero sin convencerlo, sino como entusiasmarlo. Tiene que, este candidato no es necesario porque la tiene clarísima, porque ya se hizo como todo el research de la compañía antes de entrar. Oye, Sol, perdona, déjame dar un paso atrás. Es que me estaba acordando que en una conversación previa con Eduardo Pérez, el gerente general de Parque Arauco, él decía que parte importante del rol del CEO es saber decir que no. Y ese no tiene que ver con manejar su agenda, con horario, pero también con recursos. En el fondo de la compañía, ¿dónde va a alocar el capital? Entonces, en las empresas en las que tú participaste, ¿cómo se tomaba la decisión? Porque a pesar de que estaban bien capitalizadas, era necesario, igual los recursos nunca son infinitos. Entonces, ¿cómo armas un plan para decir, ok, ¿qué tenemos que desarrollar? ¿El área de finanzas? ¿Necesitamos country heads para cada país? ¿Y esas necesidades venían desde abajo o se gestaban, digamos, con una especie, no sé, armaban un offsite, planificaban y decían, tenemos que estar en tales mercados? ¿Cómo construir un equipo? Si tú te vieras como una especie de arquitecta, ¿no es cierto? Como, ¿dónde están los pilares, los muros estructurales? Mira, lo dijiste vos, me hice la respuesta en la pregunta. Yo siempre digo que mi rol y mi aporte y mi valor, yo soy la arquitecta organizacional. Mira. O la arquitecta cultural, lo defino así, ¿no? Salió natural, no lo habíamos conversado. ¿Pero por qué? Porque uno de mis métiers es diseño organizacional. Ya. Entonces, vos como mi métier no es ir o sea, yo llego, por eso digo, primero armar un equipo de personas donde vos sientas que hay partes de los procesos que son necesarios, como tener las conversaciones, el screening, y personas que vos puedas foguear para que tengan el mismo ojo del candidato, que ya sepa. Nunca me ha pasado en los últimos años de armar equipos que me hayan traído candidatos como diciendo, o sea, no, te equivocaste totalmente, o esta persona nunca podría entrar. O sea, puedo no haber elegido personas, pero el storytelling o la forma o lo que le conectaba, que es el propósito, la disposición, todo esto que yo te decía, que tiene el candidato, ya cuando venía hacia mí, ya al último momento, perfecto, ya estaba todo. Venía bien filtrado. Ya venía bien filtrado. Y esto es importante desarrollarlo en una primera instancia proactivamente, independiente después de cómo después vayas a alocar los recursos. Porque eso es lo que a mí ya me descargó para que yo ponga mi agenda en eso. Y eso más que offsite y todo, es como el startup es el día a día. Entonces era muchas reuniones de juntarnos. ¿Este rol para qué lo necesitamos? ¿Cómo va a aportar valor? ¿Aporta valor de una manera centralizada o descentralizada? ¿Cómo estamos construyendo el P&L? ¿Cuánto va a poder aportar ese país? Entonces, ese país, en función de eso, ¿qué seniority va a tener? Entonces, todo parte mira, para mí todo parte, si te lo tengo que resumir de una forma bien como práctica, es una vez que vos tenés la visión y la misión, la visión de la compañía y la misión claras y definida, vos tenés que bajar eso a una estrategia que pase a un modelo operativo, que pase a cómo la ejecuto. Y la estructura es una consecuencia. La estructura tiene que ser un habilitador de esa estrategia, pero no es una causa. Vos no podés empezar diciendo, quiero un área de finanzas. Quizás no necesitas ni finanzas, necesitas tener un contador externo. Entonces, o quizás muchas veces fueron discusiones, digo, quizás no necesitas equipos de recursos humanos en este estadio. Yo soy advisor, o era, hasta el nuevo desafío que tomé ahora hace muy poquito, que ahí también vamos a charlar, que es en Mallplaza, como volver a una cultura más híbrida entre startup, porque la forma de pensar y de ejecutar y de hacer, pero en un mundo mucho más corporativo. Quizás muchas veces no tiene que ver con lograr lo que vos querés conseguir, es qué aporta valor. ¿Qué aporta valor en este momento? Y la estructura en Betterfly creo que la cambiábamos cada, no sé, un mes, y decir, pero no porque decir, pucha, nos dimos cuenta que necesitamos que el product market fit esté mucho más en el mercado ese para poder sondearlo, y después no tan centralizado. Porque no es un tema de tropicalización, decís, bueno, en Perú lo adapto para Perú, en Colombia es funcionalidades para que sea una aplicación global, y vas moviendo a los peles. Por eso es muy importante como entender como la plasticidad que puede tener cada candidato, ¿sí? Que sepa vivir en
que disfrute Tiene la que poder incertidumbre, adaptarse, que claro. se pueda adaptar, que sepa que eso se convierte, no sé, en oportunidades. Entonces, mi principal punto es, una vez que vos tenés claro cuál es el propósito tuyo como founder o como equipo y la visión clara, cuál es la estrategia y cómo, yo creo que el gran problema de este ecosistema es que algunos están en los dos polos, ¿no? Pero hay gente que tiene una visión muy clara, muy buena, muy transformadora, pero cae en la ejecución, y gente que es muy buena ejecutando y que lo hace crecer, pero no de una forma escalable, sino como sostenida, que no Claro. tiene una estrategia por detrás. Entonces, desde mi experiencia es llegar a un punto intermedio. O sea, creo que la visión y la estrategia te marcan un norte, y no solamente a dónde ir, sino a poner foco, porque en la medida que se te van pasando, en Betterfly nos ha tocado vivir estas situaciones, ¿no? Como de foco. Claro. ¿Qué hacemos para tener foco? Nosotros en un momento de la compañía, para poner foco, definimos algunos mercados no estar presentes. ¿Pero por qué? Porque aprendimos de esos mercados, todo eso lo capitalizamos y dijimos, pongamos foco en 3 mercados que entendemos que ese product market fit va a generar un valor y un aporte diferente. Entonces, esa permanente como vida que tiene la organización o la estructura, y dice, era el rol principal, que juega un rol de personas. Claro. ¿Sí? Sol, y en ese sentido, por ejemplo, ¿cuántas personas promedio te tocaba procesar, digamos, o sea, desde conversar en vez de entrevistar, en un corporativo versus en una startup al mes, por decir algo? No, mira, depende mucho del momento en el que estás. Muchas Pero en veces. Twin Peaks, es que te quiero llevar a otra pregunta, entonces Claro. quiero hacer ese como contraste. Mira, con un corporativo en realidad uno está en un flujo más o menos de... Depende también de la estrategia de personas, porque yo conozco muchas personas proactivamente sin tener la necesidad de tener un rol. Claro. ¿Sí? Como café proactivo. Pero por lo general, sí. Y si no tengo búsquedas, y también me pongo una meta. Bueno, este mes no tengo nada, pero con 5 personas tengo que hablar. Ya. ¿No? Y busco, bueno, pero ¿para dónde creo que va la estrategia de negocio para transformarse? Más para un lado de tecnología, bueno, ¿cuál es el screen de perfiles que creo que estaría bueno tomarme un café sin una posición? Y eso también setea expectativas, ¿no? Porque después, mira, te quiero conocer, hoy no tengo nada, pero creo que es una buena forma de conocer perfiles, y vas ajustando también roles. Este perfil me contó de esto, pero esto no sé si es lo que voy a necesitar. Pero, y ahí, ese es para mí el mejor job description, más que pedírselo a ChatGPT. Pero en un corporativo no estás más en un promedio de 10, 15 personas, dependiendo. 10, 15 personas al mes. Sí, ¿Y igual en una también, startup o scale-up en no, realidad? y ahí también depende mucho, estás en error, porque yo mis roles ya son roles que ya llego como en instancias bien finales. Lo que yo Ya. busco ya es más y hay personas que ni las conozco más de un middle management adelante, porque son las posiciones que van a tener impacto para gestionar equipos, ¿no? Pero en una startup todo lo contrario. En una startup he llegado, no sé, en una semana, no te digo, pero creo que en una semana he llegado a conocer en una semana 25 personas. Increíble. Y era como tipo... No, se te mezclan las historias, los nombres, No, las caras, todo. Pero sabes que también está bueno, porque los que te impactaron, Claro. te quedaste. Es Claro, como que el claro. filtro Es un natural buen del filtro, cerebro claro. es como, pucha, si yo me acordé, yo soy muy visual, me acuerdo de la cara o de algo que me dijo o que lo anoté, y digo, y es porque eso me movió. Ya. Sol, y en ese sentido lo quería conectar porque antes me hablabais de visión, ese desafío entre visión y ejecución. Cuando tú estás en una startup o en un scale-up, que tienes un desafío en que a veces la visión también puede mutar un poco, ¿no es cierto? Y todos los días están entrando, no sé, me comentaban el otro día que una compañía, una startup o scale-up chilena conocida, estaban contratando el orden de 40 personas al mes. Cuando tú ves por los pasillos de la oficina 40 personas al mes, tienes un gran desafío que, bueno, primero aprenderte los nombres, saber en qué áreas están, sobre todo cuando estás en posiciones de liderazgo, pero también un tema de cultura. Entonces, ¿cómo haces que esas personas se adapten o entiendan la cultura? ¿Qué tan importante es, no sé, los procesos de onboarding? Que creo que también es algo que habitualmente se descuida, como te sientas aquí y aquí está tu computador y, bueno, plug and play, y las personas no somos plug and play. No. Entonces, ¿cómo logras eso? Que ante un gran volumen de personas que están entrando se empapen de la cultura. Mira, creo que algo que es muy relevante, está buenísima la pregunta, porque creo que siempre una de las cosas, y hay muchos podcasts
que de Mercado Libre y todos, que siempre uno escucha decir siempre la cultura, el ADN Meli, de cómo lo siguen sosteniendo haciendo más de X cantidad. Ese era de hecho mi segundo punto cuando te decía al principio, es de los temas que uno escucha cultura, pero después, ¿cómo hago cultura? A ver, la cultura es algo que está vivo, y está vivo y no en un área de personas. Y no es lo que está en el papel. Y un área de personas, y vuelvo a esto, como te dije, arquitecta organizacional tiene que ver con el diseño de esa estructura, arquitecta cultural es, vos podés generar herramientas, y ahora hablamos de algunas concretas, pero creo que el primer trabajo es tener a la persona en el rol correcto, y es el proceso anterior. Entonces, cuando la persona ya está conectada con el propósito, ¿sabes? Ya viene con la energía de lo que sabe que tiene que mover. Entonces, el cultural fit es clave, y es clave no cuando entró, antes de que entre, ¿no? Claro. Ese para mí es y me ha tocado conocer profesionales excelentes y que vos decís, qué buen perfil, pero acá no la saca del estadio. O sea, ¿por qué? Porque, no sé, o sea, ahí tengo un caso que se me viene ahora a la cabeza, pero una persona, un americano que había vivido en Latinoamérica, que estuvo en empresas súper exitosas, una persona encantadora, divina, pero... y yo me enamoré en ese sentido como de todo lo que podía aportar por su experiencia, más que por su currículum y todo, pero creo que en eso me enamoré un poco también de al ser buenas personas, que eso es mucho que se confunde, es como de tener buenas ideas, pero no pasa por ahí, pasa por la energía que tiene para movilizar todo eso en una etapa, por ejemplo, de crecimiento. Pucha, es un problema para él y para mí, porque se me va a ir rápido. Entonces digo, creo que el primer punto en la parte cultural es como persona correcta en rol correcto, y el fit cultural tiene que pesar en un corporativo. Yo creo que tiene que estar alineado a los valores, ¿no? A la integridad, valores muy éticos, pero tenés una estructura distinta para soportarlo. Acá no tenés tiempo. Acá en 3 meses la persona ya te diste cuenta. O sea, los 6 meses de una startup es un año y medio de un corporativo. Entonces, la toma de decisiones por la velocidad es más rápida. Entonces, primero, tener muy bien hecho el perfil del candidato que va desde el cultural fit a tener las condiciones correctas, competencias correctas desde ese espacio más comportamental. El segundo, que es lo que te decía, es de todos. Entonces, cuando te digo es de todos, hay distintas acciones. Yo había generado un espacio que como eran los... Ay, ¿cómo se llama? Ya me lo olvidé, pero como una vez por mes, los coffee breaks de bienvenida, en donde entrevistaba a los founders yo, y ellos contaban no solamente desde la historia de la compañía, sino también cosas personales de ellos, de por qué habían decidido emprender, qué era lo que, desde emprender, qué es lo que los había movilizado. Entonces, como ahí ya vas entrando. Es como, para mí es una estrategia que te digo encima, o sea, y volviendo al onboarding también, que empieza hasta antes del onboarding. Nosotros, el pre-onboarding para mí es súper clave para mantener como el commitment de la persona. Entonces, dependiendo de la época, me acuerdo que en pandemia te llegaba a tu casa el kit de la persona y tipo decía, wow, tipo, me llega todo esto. O sea, ya, mirá, o sea, uno, a ver, el primer día de trabajo, y yo te digo que ya hace un mes cambié, y seguís como en el mismo entusiasmo como el primer día de clase cuando tenés 7 años. Eso no va a cambiar nunca porque todo es nuevo. Entonces se lo mostrás a tu familia y todo. Entonces ya empezás a generar una conexión con la marca. La marca es más allá de lo que vende o lo que hace. Es mucho más grande. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, generar estos espacios. Creo que el gran aporte que uno puede hacer como arquitecto cultural es como generar las herramientas permanentes desde el área de personas para que eso se vaya manteniendo. Y tener muy de la mano también la gente que sabes que es como embajadora de esa cultura, que entiende esos principios, que entiende esos valores, que sean grandes permeabilizadores, ¿no? Entonces, ¿cómo les haces conectar entre ellos? ¿Cómo generás como estos café random o ese buddy o esa persona que va generando que lo empiecen a vivir y a sentir? Entonces, eso es muy importante, pero el primer paso para que eso realmente pueda ser consecuente y crezca es lo que te decía al principio, como traer a la persona correcta, porque después el resto es como, ya está permeada, ya va, y así se mantiene vivo, creo. Y hay cambios, siempre hay cambios, o sea, a mí me ha tocado vivir siempre, que lo que sí creo que es importante en eso, hablabas recién de cambios, es nunca perder los rasgos de identidad. La visión cambia, y está bien que cambie, más por ejemplo cuando no tenés un product fit muy, un mercado tan estudiado, tan entendido, saber si eso va a pasar, no está mal que haga.
El punto es cómo vos abordás el cambio y cómo lo abordás desde cómo los líderes son los que tienen que comunicar, cuáles son las conversaciones que tenés que tener a nivel compañía, a nivel equipos, a nivel individual. Claro, y lo que no debería cambiar son los principios de la compañía. Exacto. Un rasgo de identidad es algo que aquellos que más allá que cambia el contexto, hay un caso muy conocido que yo lo estudié hace años luz en la universidad, que era el caso IKEA, cuando IKEA ni siquiera es lo que era ahora, y es muy bueno, es muy interesante para que lo lean o para que lo busquen, que el caso IKEA era uno de los principales como driver del fundador, estoy hablando hace muchísimo tiempo, era como, había definido 5 rasgos de identidad, que independientemente del contexto, sea bueno, sea mal, no iban a cambiar. Ya. Y no son los valores éticos, son los rasgos que te distinguen. Yo quiero tener siempre un precio más bajo. ¿Sí? Quizás a veces no va a poder ser tan bajo, pero quiero que sea como ese diferenciador o esa ventaja competitiva. Entonces, cuando el rasgo de identidad de una compañía logra permanecer estable independientemente del contexto, es porque es un rasgo de identidad, Claro. que va más allá de los valores, o sea, son como distinciones diferentes y eso te permite como culturalmente, ¿sí? Porque el valor también está muy relacionado a quiénes somos como personas, ¿no? O a qué valores tenemos, sí, en esta compañía tenemos un valor de la honestidad, sí, todos queremos ser honestos, nosotros valoramos la honestidad, pero si vos lo pones como un valor es como, pucha, ¿qué estás diciendo? Que puede haber un infringir en eso, entonces el rasgo de identidad tiene que ver con algo que no cambia en el tiempo, no se puede permear de alguna forma desde la construcción de la marca, sea para el cliente o sea para el colaborador. Ya, qué buena. Oye, Sol, y otra parte que creo que es súper importante, así como la startup puede cambiar su visión, también cambian a veces la etapa en la que está. Y creo que el tema de desvincular, de sacar personas es tremendo, a todos como humanos nos cuesta, pero cuando uno lo mira con la frialdad de una compañía, a veces es tremendamente necesario. ¿Cómo se pueden enfocar bien y canalizar bien ese tipo de procesos? Que también te ha tocado todos. Todo, sí, no, sí. Pregúntame que no. Yo creo que esta fue una de las cosas que más aprendí y de las que, si bien me tocó hacer, estoy muy tranquila desde cómo lo hemos hecho. Ya. ¿Y por qué te digo esto? Porque son momentos que siempre son difíciles, Sí. ¿no? Porque y uno se conecta con distintas emociones. Puede ser desde la empatía, desde el que es una necesidad. Por eso yo soy muy rigurosa y siempre en las contrataciones, ¿no? Yo siempre soy... mi pensamiento es independientemente que tengas o no tengas plata. Yo siempre desde la escasez. O sea, decís, hay que contratar. ¿Es necesario? O sea, te lo voy a challengear hasta el último. Para mí contratar es un privilegio. Yo a todos mis líderes siempre les decía, contratar es un privilegio. O sea, me tenés que convencer, pero no para garantizar y a veces sí es necesario, pero realmente el impacto es muy alto porque movilizás y los ramp-up son altísimos de las personas también. Entonces, yo creo que hay formas también de hacerlo bien, ¿sí? Y qué cosas son seteables, y me ha pasado tener conversaciones que para hacerlo bien es contar muy bien o dar muy claridad de cuál es la película. Mira, esto es una empresa en crecimiento, acá las cosas cambian, o sea, vos ya das un contexto. El que está buscando seguridad no es el lugar, ya. ¿sí? Entonces, y ese cambio hay gente que lo ve desde la oportunidad y la transformación y hay gente que prefiere no tener esa mirada. Después, creo que algo que para mí me rige y me rige en mi vida, más allá de las organizaciones, es a las personas hay que tratarlas como te gusta que te traten también, ¿no? Y cómo te gustaría ser tratado. Entonces, para mí hoy no es, hoy estás en la compañía y servís y mañana estás del otro lado y no servís, ¿no? Creo que no hay una función utilidad cuando uno hace estas cosas, sino que es poder tener las conversaciones, ojalá de una forma anticipada, entender cuál es el contexto de la compañía, creo que ir generando que el diálogo, obviamente en algún momento te toca tomar decisiones y a veces esas decisiones pueden ser más masivas, más individuales, pero sí es muy importante como conversar con la gente, ¿no? Y conversar y buscar dentro de lo que se pueda, nosotros nos ha tocado hacer movimientos, generar la contención que la persona puede necesitar. Mira, me ha pasado a decir, mira,
la decisión es súper difícil y tengo que cuidar ambas partes, cuidarte a vos y cuidar la compañía, y te ofrezco desde mi equipo o yo en cómo te ayudamos a relocarte, en cómo te ayuda a diseñar tu currículum o cómo te hago el nexo con una persona. Entonces, cuando vos lo humanizás ese proceso, ¿sí? Y no es un proceso de una carta de despido, y cuando vos conversás, cuando te dedicás esa calidad de tiempo porque al otro le importa, toma otra forma, toma otra intención, claro. No es algo de hasta acá llegó esta relación o no. Entonces yo siempre, y a veces te sale bien y a veces te sale muy mal también, porque te conectás con una persona que no lo ve desde tu funda y es totalmente nada, o sea, entendible de con qué se conecta cada uno en ese momento. Pero cuando uno tiene una intención genuina y lo quiere hacer bien y eso lo manifiesta y lo hace de corazón y lo hace por cuidado de cosas mucho más grandes, yo soy una convencida que esas cosas no salen mal, o por lo menos en nuestra experiencia hemos tenido procesos buenos, hemos tenido procesos malos, pero siempre nuestra intención y la de nuestros líderes, y eso siempre lo he trabajado mucho con ellos, entonces hace que la persona siga tratándose y sintiéndose como persona, porque al final yo siempre pienso que las empresas pasan, las personas quedan, ¿no? Y esa es mi forma de ver las cosas, y es hoy estás acá, mañana estás allá, la vida es un pañuelo y son contextos, y eso no habla de quién sos vos ni como persona ni como profesional. Entonces creo que siempre es importante humanizar este proceso desde un espacio no transaccional, sino decir, ¿cómo hago que esto sea, dentro de una decisión difícil y dura, lo mejor para cuidar ambas partes? Súper. Oye, y jugando también con esta metáfora del arquitecto, de repente uno piensa que hay arquitectos que solamente pueden hacer casas de multimillonarios, ¿no es cierto? Y me gustó mucho porque mencionaste la mentalidad de la escasez. Me encantaría si pudierais vincular, o sea, explicarme a qué te refieres con mentalidad de escasez y vincular eso con que este arquitecto de la organización puede ser a cualquier nivel, en cualquier tipo de empresa. Y si me pudierais dar ojalá 2 o 3 consejos que cualquier emprendedor o incluso un corporativo pudiera aplicar. Mira, para mí la mentalidad de la escasez tiene que ver con lo que te sostiene todo el tiempo a pensar también formas distintas, ¿no? Porque cuando lo tenés es fácil, pero cuando no lo tenés o te lo tenés que rebuscar o no está. A mí ahora estoy en un desafío nuevo en Mall Plaza hace muy poco tiempo, y si hay algo que me encantó de todo el proceso, porque para mí dejar Betterfly era una decisión que no fue fácil, porque me sentía, hoy me siento, y lo soy, pues sí, parte de quienes fundamos la compañía, pero tuvo que ver mucho con esto, en el espíritu, en el hambre, en el Mall Plaza. Yo la fui conociendo y me fui enamorando día tras día. ¿Por qué? Porque es una empresa súper grande o reconocida a nivel Latinoamérica, el desafío era increíble, pero la forma de pensar era bien de startup, ¿no? En esto de cómo genero más teniendo menos, cómo puedo capitalizar esta oportunidad, cómo genero innovación en una industria como es la de los malls. O sea, Mall Plaza habla de centros urbanos, por ejemplo, ¿no? Y es como, distinto el concepto del mall. Entonces, claro. ¿Por qué voy a esto de la escasez? Porque la escasez es una forma de pensar que da lo mismo si tenés los recursos o no. Es lo que te mueve, es el hambre, es la ambición que tenés. Y cuando te digo, podés hacer más con menos, es estar permanentemente reinventándote en decir, quizás no necesito un headhunter para que me traiga esto. Tengo que hablar con un amigo que está quizás en esa industria, que conoció a alguien y ese alguien conoció a otro, y quizás así llegaste, puede costar un poco más de tiempo, pero llegaste a la persona correcta para ese desafío. Eso es una forma de hacer más con menos, ¿no? Otras formas, muchas veces, y nos ha pasado, es decir, no tengo plata para destinar a una actividad o a un evento, entonces llamo a conversaciones, ¿cómo queremos celebrar X? Bueno, sabemos que tenemos esta limitación, ¿qué queremos hacer? ¿O cómo lo queremos hacer? Y mismo hasta la gente dice, ¿sabes qué? No sé si tenemos ganas de hacerlo. O sea, creo que uno de los puntos es no creer que vos siempre tenés la respuesta o la solución desde un área de personas, sino escucharlos. Porque quizás yo estoy pensando que lo mejor o lo único que espera un colaborador es tener una fiesta. Y quizás en el contexto de están todos raja, se sacaron la cresta, hasta bien chilena lo digo, como es fin de año y quizás es que no tenés los recursos para hacer una fiesta, pero haces los días de Navidad y Año Nuevo, cerremos y bajemos cortinas para todo, y tiene mucho más potencia y tiene mucho más, y es un ejemplo concreto, ¿no? Tiene mucho más potencia que pudiste descansar, compartir con los tuyos, que tener que ir a la fiesta y estás gastando un montón de recursos. Entonces, mi invitación es, muchas veces la solución no está en vos,
sino que está en cómo pones quizás a veces son situaciones o contextos que no está bueno, porque no, entonces estoy demostrando que no tengo plata. No, quizás la tengo, pero no está bueno invertirlo y quizás escucho y la solución para la persona es como, ¿sabes qué? Decidamos como compañero o nos turnamos, vos lo haces en esta semana, nosotros lo hacemos otra semana y esa solución tiene mucho más engagement porque es más asertiva. Y te hace sentir parte también del proceso. Entonces más que sea como top-down de esta es la celebración. Y hay cosas que vas a poder hacer así y hay cosas que no las vas a poder hacer así. Pero creo que el pensamiento de la escasez, y a mí me ha tocado trabajar en muchas compañías donde hay crisis, freezing, no hay plata, no hay presupuesto, y siempre quizás fui entrenada en eso, es como, ¿dónde está la oportunidad? Abrir la conversación, saber conducirla, entender qué temas se pueden abrir o no, ¿sí? O sea, entender de mismo, no sé, te doy otro ejemplo, pero hacer más cuando hay momentos que no son momentos de incremento de sueldos y la gente está esperando que le subas el sueldo por IPC. Señores, estamos en una startup, el IPC no existe porque nosotros quemamos plata. Digo, ¿cómo lo mantengo motivado? ¿Sí? Pero a su vez entiendo la realidad y es como, bueno, pero quizás hoy, ¿sabes qué? Este no es el foco. Y si este es tu foco, el problema es otro y veamos cómo lo resolvemos. Pero si tu foco es que puedas trabajar desde otro lugar y no afecte a tu equipo, hacemos esas concesiones. Si el foco tiene que ver con otro... Entonces, el escuchar y el poder conversar, aunque sean conversaciones donde tenés que sostener la atención, es importante para ir como nunca desconectándote, porque cuando te desconectás de la persona, empiezan las interpretaciones individuales. Claro. La empresa le está yendo mal, por eso no aumenta los sueldos. No, porque quizás no es necesario aumentar los sueldos en este momento, porque el desafío y la inversión está en otro lado. Debe ser difícil comunicar ese tipo de mensaje, así que admirable que... Y creo que es un trabajo en conjunto, o sea, no es un trabajo... Es de todo, ¿no? Es un trabajo de los líderes, o sea, a mí no me sirve nada. No es de personas, no es del área de personas y menos un mail, ¿no es cierto? Son conversaciones, me imagino, son conversaciones... nivel town hall o como... juntar personas, ¿no? No, son conversaciones a nivel management team o equipo de líderes, son conversaciones de esos líderes con una persona de personas que te pueda ayudar y te acompañe, porque todos no tienen las mismas herramientas en la forma de comunicacionar y es más simple decir, chicos, no aumentamos, no hay plata, y no contextualizar, ¿no? Entonces también son town hall, son momentos como hay que ser muy aguja para mí en esto, en que saber cuándo es una decisión que tiene que entrar, por ejemplo, el founder a decirlo y cuándo no, cuándo hay que cuidarlo al founder y otro tiene que tomar esa vocería. Entonces es mucho trabajo en equipo. O sea, si vos realmente querés estar en una startup, te tiene que mover, trabajar con gente, para gente y en un ambiente de colaboración, porque que pase es responsabilidad de todos. Y, por ejemplo, y eso hoy me pasa muchísimo en Mallplaza, o sea, yo estoy como en mi luna de miel, digo yo, porque recién entro, pero el trabajo o el espíritu de mover en equipo, es como, esto es tuyo o esto no importa, esto tiene que salir porque somos mallplacinos. Entonces, ese ADN... El ver a todos remando es motivador también. Es motivador porque hoy esto es el contexto. Ahora, si ese contexto tiene otros elementos donde no está como este nivel de commitment, no la paso bien, todo te va a empezar a fragilizar, no te va a empezar a fortalecer. Entonces, creo que el ADN, mucho de eso viene de quienes están liderando, ¿no? Y si te ven Mira, si yo creo que hay algo que un líder de una startup, un líder de una compañía en general, pero en el startup yo creo que se hace mucho más tangible, es liderar con el ejemplo. Si yo me levanto y veo a mi jefe todos los días con cara de preocupación, cara de que no vas a... pucha, me genera inseguridad, me genera inestabilidad. Tampoco digo, seamos negadores, ¿no? Pero digo, pucha, hay momentos buenos, pero no perdés la energía, el entusiasmo, la convicción, el por qué lo estoy haciendo. Entonces, el startup yo creo que uno de los principales puntos que no se ve y que es muy importante que se empiece como a sociabilizar para entrar en conocimiento es la importancia de comunicar. La gente quiere que comuniquen. O sea, después no importa, o sea, quería que le dieras el detalle, el detallito. No, o sea, lo tenés que ubicar ahí. Pero es como comunicar, hablar, entender, mantener claridad, entender conversación. Como la claridad en este es tu trabajo, esto es lo que está pasando, este es el resultado, esto es lo que tenemos. Hablar. Y hay veces que hay conversaciones que son más peludas, hay veces que hay conversaciones que las podés co-construir y sale un resultado bueno. Pero uno en la velocidad, que a mí me caracteriza mucho y el startup también, y creo que son de las cosas que más me gustan. Sí, buen fit cultural con el mundo startup. Total. Es en la velocidad no se te puede pasar este tema. Se te pueden pasar otros, ¿sí? Porque acá quizás en la velocidad puede ser torpe, ¿no? Y no con intención, pero sos torpe. Claro. Pero la comunicación
es clave, porque construye redes, construye realidades, mantiene la motivación. Entonces, más que la propuesta de beneficios y decir, pucha, a mí me pasaba, no tenía ni seguro complementario para dar. O sea, pero sabes que estás en un ambiente en donde aportás valor, te sentís parte, tu jefe te valora, tenés muchísimo. Aprendés, tenés flexibilidad para moverte, no tenés que estar... vas a poner todo eso en la balanza. Vas a poner todo en la balanza. Sí. Y quizás hoy, bueno, hay gente que sí, y está perfecto, es legítimo. Necesita el seguro complementario. Yo tengo 3 hijos. Yo tengo seguro complementario y me muero. Pero buscar que realmente eso hable con los motivadores, con los drivers de la persona, es muy relevante. Y la comunicación, uno cree que comunicar es mandar un mail. No, comunicar es un llamado de teléfono, che, te hago un catch-up, pasó esto, anda, habla con Pepe porque pasó... Y es esa red que mantiene a todos en la misma línea, avanzando, con foco. Por eso yo soy partidaria de, con menos gente, esto se puede hacer mucho mejor, ¿sí? Uno tiene la fantasía de que tiene recursos, contratar gente. No necesariamente. Claro. No necesariamente. O sea, para mí la contratación tiene que llegar a un lugar como de stretching que realmente sí se justifica, porque uno se endulza en eso. Sí, sin duda. Oye, Sol, muy, muy entretenida la conversa. Tengo 10.000 preguntas más, así que creo que esto va a tener que ser un continuo. Pero al menos para cerrar llamémosle este primer capítulo con Sol de Cabo, te quería preguntar al revés. O sea, hemos hablado harto de tu rol de arquitecto de una organización y contratando. Pero ¿qué consejos te hubiera gustado a ti cuando tú estabas en transiciones laborales que alguien te hubiera dado quizás para evaluar el desafío? Tú me hablabas de que fuiste súper irresponsable, quizás. ¿Qué consejo te hubiera gustado recibir y que quizás nadie te dio para no ser irresponsable? Sí. No, irresponsable no, fui kamikaze. Irresponsable eso, no, porque kamikaze. Irresponsable hubiese sido, no sé, quizás, no sé, no priorizar mi familia y ahí un paquete que no me conviniera económicamente y poner en riesgo algo importante. Pero eso porque yo soy más ingeniera de formación, entonces no lo hubiese permitido. Quizás sí miré que el upside estaba en otro lado, quizás no está en un bono en el corto plazo, estaba en acciones. Pero ¿qué consejos me hubiesen gustado? Es que buena la pregunta. Es, primero, saber que hacer un movimiento de un ecosistema a otro, un mundo más corporativo, más tradicional, a un mundo más startup, o mismo si me quiero tirar a la pileta y no solamente ser emprendedor, trabajar en relación de dependencia, es un quiebra de mindset. O sea, y cuando digo un quiebra de mindset es, hay cosas que vas a ganar y hay cosas que vas a perder. Y que eso te tiene que hacer sentido a vos en ese momento de vida. Y si eso te mueve y a vos eso te genera estatus y eso genera algo que tiene que ver con tu identidad y no lo estoy juzgando, digo, no claro, vayas a buscar, tienes que tenerlo presente. Tenerlo presente es autoconocimiento. O sea, el segundo punto es, la primera es saber que es un quiebre de mindset, cualquier actividad, que tengas self-awareness con vos mismo y que no te gane tu egocentrismo, decir, le quiero demostrar. Yo siempre trabajé para demostrarme a mí misma que yo podía, no para demostrarle a otros, ¿no? No para demostrarle a mi marido que podía ser una buena madre o una ejecutiva, o para demostrarle a aquella persona, o cuando me dice, a mí cuando se presentan, y por eso digo, desde el rol, y yo soy VP Around the World, y yo me río, y yo soy mamá de Pedro, de Luis y Victoria, y deben pensar que se llama de casa, o sea, no, yo llego a la cocina con GPS, con eso te digo todo, porque es un desastre, pero tener mucho autoconocimiento, hacerlo por tu propia convicción de lo que querés mover, por lo que a vos te va a desarrollar como persona y como profesional. Eso es como... Y el otro que sí, que yo lo fui aprendiendo con el tiempo y que está muy relacionado con el autoconocimiento también es, cuando vos trabajás con un propósito claro, da lo mismo la industria. Yo trabajé en una industria de cosméticos que tenía un propósito muy claro, una industria de alimentación, y ya me fui a la tecnología, pero con un propósito. Seguí en la tecnología con un propósito claro del impacto en la vida de las personas a través de los seguros. Y en Mallplaza lo mismo, con un propósito muy claro, que es buscar un espacio que haga feliz a las personas. ¿Sí? Ese es un poco el concepto del mall. El propósito es muy importante porque, y ahí que eso no lo vi, lo fui aprendiendo en el tiempo. ¿Qué es lo que yo le quiero dejar a Pedro, Luisa y Victoria? Que mamá fue una loca trabajando, pero fui muy feliz y pudo movilizar quizás la vida de personas desde mi rol. Y no por ser ni Madre Teresa, porque hay una sola, pero tomando buenas decisiones, ¿sí? Buscando cómo cambiar una persona de trabajo que quizás no necesitaba, teniendo una buena conversación, poniendo bien un rol. Entonces, cuando vos te conectás con
tu capacidad de transformación en lo que hagas y en lo que estás dejando y en lo que estás haciendo. Y al final eso es lo que yo busco. Hay una imagen que para mí es muy clara, no es un meme, pero es como una imagen que hay dos hombres picando piedra y uno le está preguntando qué hace y te dice que pica piedra y el otro dice que está construyendo una catedral. Claro. Eso tiene que ver con cómo vos lo decidís vivir, claro. ¿sí? Y ahí esa es como la otra invitación, ¿no? Como el consejo para mí no es lo que está pasando, sino es cómo vivís lo que a vos te pasa, ¿sí? Claro. Porque te va a pasar que en estos cambios, y más al principio, pucha, tiene su luna de miel, pero también tiene sus momentos oscuros. Y vos decís, pero el momento oscuro tiene que ver conmigo o con el contexto, ¿no? Entonces, creo que cada uno tiene que ser muy responsable, y eso es lo que les dejo, de hacerse cargo del por qué está tomando las decisiones y el para qué. Y yo creo que tener eso claro te ayuda a sostener independientemente de los momentos, te ayuda a sostener las decisiones que querés para tu carrera, te ayuda a sostener las decisiones para dentro de la compañía, para tu familia, y empieza a ser una retroalimentación positiva. Y el otro tip que sí, y con este cierro, es a medida que te vas volviendo más grande, creo yo, por un tema del uso del tiempo, el trabajo, la familia y todo, socialmente puedes tener muchos amigos, pero su vida social empieza a ser como tenés que elegir en qué pones energía. Y para mí siempre hay como, y esto lo aprendí también, mucho con Eduardo, están las 5 personas que marcan tu vida, ¿no? O tu día a día, con quién te relacionás, cómo actúas. Escuchar a esas personas que están cerca tuyo, ¿no? Y que a veces uno no las escucha, es como... No sé, una vez es, porque mi mamá, porque me quiere, por mi marido, porque es mi marido, por mi amigo, porque es mi amigo, pero vos elegís ese círculo íntimo que te rodea y que te conoce, y que te quiere y que sabe por qué estás haciendo las cosas, sino entonces escucharlos, hablarlo, como no cerrarse y pensar solamente en cómo lo veo yo como observador, sino en las 5 personas o esas personas que son tu núcleo más directo, que son compañeros, socios, o sea, dependiendo del entorno, tener ese feedback. Hay muchas veces los founders están muy solos y decir, pucha, tu socio es el que te conoce, te entiende, claro. Cómo lo hablas, cómo me ha tocado vivir hasta en procesos de advisory donde hay socios que se tienen que separar y no lo pueden hablar. Entonces digo, las personas permean tu energía, todo lo que estás. Esas 5 que están ahí como de vos reciben y vos les das. Claro. Entonces, en esa gente que tenés ese foco, que sean personas que te acompañen a que puedas chequear conversaciones. Tú abrirte a eso también, ¿no es cierto? Exacto. No... Y desde un espacio, y con eso lo cierro, vulnerable. No desde un espacio de que... Real, auténtico. Auténtico. No sé qué hacer con esto. No sé. No, y no tengo idea. No, eso está súper bueno. Espacio de declaración. Eso para mí es muy importante. Porque si no, ahí estás realmente solo. Y ahí es cuando, bueno, no alcanzamos a tocar temas como de salud mental, ¿no es cierto? Los founders, para el segundo capítulo. Para el segundo, tercero, ya vamos a ver, Sol. Oye, Sol, pero te quiero agradecer muchísimo tu tiempo, tus insights, también a Hyatt Centric, que nos prestó este lugar para grabar, y ya vendrán más conversaciones. Muchísimas gracias a vos por el espacio, y ojalá que todo esto... es desde la humildad y desde la experiencia de lo que uno pudo ir construyendo, y yo soy una persona que creo que si hay algo que lo aprendí en el startup, lo llevo para mi vida y es donde está en mi corazón, es cuando uno es generoso, todo vuelve, ¿no? Entonces la generosidad del compartir, no del demostrar desde un espacio del éxito, del brillo, sino desde la generosidad de que me vaya bien a mí, le va bien al ecosistema, que le vaya bien al ecosistema, le va bien al país, que le vaya bien al país, le va bien a la región. Entonces, también esa invitación de poder compartir y hablar desde una generosidad que multiplica. Me encanta. Gracias, Sol. No, a ti.